¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un espacio que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a usted cómo invertimos los dineros en el tema de investigación en las universidades públicas y un espacio donde hablamos de ciencia, particularmente aquella relacionada con ciencias básicas y ciencias de la salud. El día de hoy nos acompaña el profesor e investigador Manuel Campos Rudín, de la Escuela de Biología y del CIMAR, Centro de Investigaciones, a mí siempre se me olvida, Manuel, en marina y en limnología. investigaciones marinas Y y limnología, limnología. que es esto de la parte de los aguas dulces Exactamente. del río. Bienvenido, Manuel. Bueno, mucho gusto. Gracias por invitarme y un saludo, por supuesto, a todas las personas que ven tu programa. Gracias por la disponibilidad. Manuel, usted tiene un proyecto extremadamente interesante y quisiera que comenzáramos descomponiendo el título de su proyecto, el cual es Microalgas y cianobacterias como organismos potenciales en la remoción de nutrimentos en aguas residuales. ¿Qué son microalgas? ¿Qué son cianobacterias? ¿Y qué pretende el proyecto con respecto al problema que a diario estamos generando nosotros en nuestros ríos y otros depósitos de agua? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a proceder a desglosarlo. El proyecto y todo este proyecto siempre de microalgas y todo lo que es las aplicaciones de las mismas, siempre es bueno, debo mencionarlo, surge a raíz de las investigaciones de la doctora Margarita Silva, que ahorita está trabajando y haciendo un postdoc en Italia y con la cual colaboro directamente en este proyecto. O sea, colaboramos juntos y ella está ahorita fuera del país. El proyecto surge con la idea de que a raíz de la problemática que es del manejo del recurso hídrico, el impacto que generamos los seres humanos diariamente al bañarnos, al ducharnos, al cepillarnos los dientes, al simplemente el hecho de hacer nuestras necesidades. No hablemos de contaminación todavía de plaguicidas ni de otras cosas, simplemente lo que nosotros hacemos. Y a eso le podemos agregar las lecheridas, las chancheras y todos los otros animales domésticos que generan residuos y que nosotros importantes. necesitamos, porque los ocupamos para diferentes cosas, sea para alimentarnos o para vestirnos. Entonces hay un impacto en la contaminación del agua. Y nosotros hablamos de eso de aguas residuales. Aquí el proyecto busca una alternativa. ¿Cómo podemos trabajar las aguas residuales? Bueno, aparte de las tecnologías convencionales que pueden ser eficientes con tratamientos químicos y todo esto, nosotros buscamos ofrecer alternativas para utilizar aguas como elementos para remover de estas aguas que se generan de nuestra vida cotidiana el exceso de elementos orgánicos, como pueden ser fósforo, nitrógeno u otras sustancias que nosotros mismos usamos, y separarlas del agua, con tal de que el agua pueda ser nuevamente potable. Y muy importante, porque el agua que nosotros utilizamos y descartamos va nuevamente a los ríos, y en los ríos hay vida, y de ahí toda la cadena va a los mares, afecta a las pianguas, afecta al mar, o sea, entonces si nosotros no limpiamos lo que nosotros hacemos, todo esto llega al mar y el mar se devuelve a nosotros. Antes de hablar de un poquito de la parte metodológica, microalgas y cianobacterias. Perfecto. ¿Por qué microalgas y cianobacterias y no otros organismos? Hay que pensar en esto de que si usted necesita purificar el agua, necesita un organismo que crezca a una velocidad rápida, porque si es algo lento, póngase un cedro. ¿Cuánto dura un cedro en crecer? Años. Un roble lleva años creciendo. Entonces, una microalga tiene un ciclo de vida muy corto, rápidamente se divide, está en constantemente división. Entonces, las microalgas, que son seres unicelulares, una sola célula, o multicelulares, que no forman estructuras complejas como cedros o árboles con flores y frutos, sino son organismos que crecen en aguas, en tierra, en organismos salinos, en muchas cosas, les crecen rápidamente. Son organismos fotosintéticos, es decir, usan la luz para generar energía y vivir ellas. Resulta que es un organismo que tiene la peculiaridad interesante de vivir en aguas residuales. Entonces, su medio de vida es alimentarse de los nutrimentos que están en esas aguas. Exactamente, hay unos grupos, otros viven solo en agua dulce no contaminada, pero tenemos grupos que sí lo sobreviven ahí, inclusive viven en estanques secundarios y terciarios de plantas de tratamiento. Entonces son algas que están en la naturaleza, no hay que modificarlas genéticamente, no hay que inyectarles genes, aquí no es la idea de si hay que inyectar o no, sino que están ahí, se pueden analizar, se pueden usar, y entonces estas microalgas, que son organismos celulares, usted las ve como esa manchita verdecita, verde azulada, que está en un laguito, que está en un río, que usted trata de mover al agua y apenas tal vez siente una babita o ve apenas un hilito,
Esas son microalgas, cosas muy sencillas que están ahí. Estructuras microscópicas. Microscópicas. Algunas por su agrupación son visibles y se ven ahí, ¿verdad? O sea, usted las toca, claro, no puede identificarlas, es una masa amorfa verde, pero ellas tienen esa posibilidad, crecen rápidamente. Y al poder crecer rápidamente, necesitan nitrógeno y fósforo y todos esos elementos que están contaminando el agua. ¿Qué pasa con efectos secundarios, digamos, residuos secundarios que eventualmente pueden producir las algas al estar consumiendo estos nutrimentos? Okay. ¿Hay demostraciones de que no hay residuos secundarios? Sí, la ventaja es que ellas las incorporan, las metabolizan y las biodegradan. Esto es un término muy importante porque ahora que estamos en épocas de que la sostenibilidad, carbono neutralidad, que podemos luego discutir eventualmente, el utilizar un organismo que tome naturalmente del medio algo que es una toxina o algo tóxico para nosotros y otros organismos, lo absorba, lo metabolice y lo convierta en algo benigno, pues es maravilloso. Otra de las particularidades es que algunas veces no lo metabolizan, sino que lo absorben, simplemente se fija. Pero como están contenidas para hacer ese crecimiento y tratar en estas aguas, uno las mete en estanques y ahí crecen. Entonces, usted tiene, entre comillas, la contaminación contenida en el agua, pero ya no está en el agua, está en las algas que viven en el agua. Entonces, a la hora de ser deshidratado el líquido o extraído, usted extrae el contaminante con el alga incluido. De aquí esta alga usted la podrá incinerar o podría utilizarla. Eventualmente podemos discutir como un biofertilizante o con alguna otra aplicación, ¿verdad? Incluso biocombustibles, que eso podemos hablar más adelante. Más adelante, sí. Le voy a dejar planteada, porque tenemos que ir a una pausa, Manuel. Usted habló de potabilidad del agua versus salubridad, agua salubre o potable. Entonces, es importante que eso quede completamente claro. O sea, la transformación que hacen las microalgas y las cianobacterias, de las cuales no hemos hablado, en el próximo segmento vamos a hablar de cianobacterias, nos deja un agua potable después de haber sido agua residual. Eso es lo que quiero que desarrollamos en el siguiente segmento. Vamos a una pausa y regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos con Conciencia. Hablamos el día de hoy con el máster Manuel Campos Rudín, profesor investigador de la Escuela de Biología y del Centro de Investigaciones del Mar y Limnología. Manuel, nos quedó viendo usted en el segmento anterior la definición de cianobacterias. Ay, sí. ¿Cómo le explicamos a nuestros...? Sí. Y está más cerca de lo que ustedes creen. Inicialmente las cianobacterias eran consideradas algas verdes, verde-azules. Bueno, ya después se determinó que realmente eran una bacteria. Entonces es una bacteria con capacidad de fotosintetizar. O sea, se comporta parecido a una planta en el sentido de que puede usar la luz para vivir. Y estas cianobacterias son interesantes porque ya las estamos comiendo. Una de ellas es la famosa, conocida espirulina. Esa que usted va a una macrobiótica y ahí le dice espirulina como para el nutrimento, para usted, para su nutrición. Entonces ya las estamos usando como alimentos. Entonces las microalgas ya son parte de nuestro entorno. Las cianobacterias. Y las cianobacterias son parte de nuestro entorno. Entonces las cianobacterias, como antes eran consideradas algas verde-azules y microalgas, por eso siempre se han mantenido como juntas. Son separadas porque las algas microalgas son unicelulares, un componente son aparte de las cianobacterias, pero debido a esa historia se manejan usualmente juntas. Pero eso es meramente historia. La espirulina, por ejemplo, es altamente nutritiva y se utiliza, y es uno de los muy buenos ejemplos de cómo este tipo de organismos, tanto cianobacterias y microalgas, ya están en nuestro entorno de vida. Entonces, ¿Por qué la combinación, Manuel? ¿Por qué tenemos que usar microalgas y cianobacterias? ¿Por qué no una de las dos? Aquí es interesante. Se ha observado eventualmente que para llegar a efectos óptimos, en algunos casos de remunición de toxinas o nutrientes, resulta que es interesante que algunas algas viven un poco más en la superficie, otras viven más abajo, o algunos organismos tienden a ubicarse diferentemente en un tanque. O sea, eso es una cuestión biológica, ellos son organismos vivos, no hay que tasarlos como que porque son microalgas o cianobacterias son la misma cosa, son idénticos, no, ellos no son clones. O sea, los seres humanos somos diferentes, unos más temperamentales, otros menos agresivos. Bueno, las microalgas igual tienden a vivir diferentes, sus requerimientos son diferentes. Entonces, algunos procesos de remunición de nutrientes o bioremediación eventualmente
ocupan combinar bacterias y microalgas. Entonces, eso se habla como de consorcios, como de agregados. Entonces, dejarlas por fuera no es prudente, es buscar posiblemente al final el óptimo tal vez no sea una sola microalga o una sola especie, sino tal vez una combinación de 2 o 3 microalgas, o combinaciones de temperatura y agua y diferente grado de contaminación. Ya todo eso está bien demostrado en la literatura, me imagino, y es cuestión de aplicarlo. Es cuestión de aplicarlo. Retomemos, Manuel, el tema de la potabilidad bueno. y agua salubre. Sí. ¿Cómo queda el agua después de pasar? Y ahorita vamos a entrar a la parte metodológica, que es exactamente lo que ustedes están haciendo. Pero perfecto. Una vez que aplicamos microalgas y cianobacterias, ¿cómo queda esa agua? Sí, bueno, imaginemos un agua que, por ejemplo, está la persona en una chanchera, tiene su chancherita o es una empresa que tiene una chanchera. Bueno, ¿qué hace con el montón de heces del cerdito? Bueno, la lavan y van a los ríos. A la tica. Eso es lo que está ocurriendo en todas las chancheras de Costa Rica. En muchas chancheras. Entonces pensemos en zonas donde el terreno no es limitante, ¿verdad? Como muchas zonas de Costa Rica donde el terreno no está subutilizado, entonces está la chancherita y ahí está el espacio libre. En lugar de caer a la quebrada, hacer un estanquecito, un fibrolito, un estañones, cosas por el estilo, y poner unas microalgas a crecer. Entonces, las aguas se recogen. Las aguas se recogen, se ponen ahí, y las microalgas se encargan de utilizar esto como alimento. El agua que sale de esto, pues no es agua que se puede usted agarrar y tomar porque ahí pueden ir bacterias, pero ya por lo menos no vamos a tener un agua que va a causar un impacto en el sentido de que va a afectar la vida en la quebrada posterior. Ya no va a estar cargada de nitrógeno, ni fosfatos, ni estas heces. Entonces, ya el purificar esta agua eventualmente puede ser potabilizada ya con cloro u otras alternativas, pero ya estamos enviando no una carga directa de heces al río, sino que estamos enviando ya un agua con podemos decir, que va a generar un impacto muchísimo menor que haber tirado los desechos directamente al río. Y pregunta, ¿cuánto cuestan crecer las algas? ¿Cuánto cuestan conseguirlas? No es algo que no estamos hablando de tecnologías carísimas. Fuera de alcance. No estamos hablando de plantas de tratamiento, ahora estamos hablando de tecnologías que podrían eventualmente ayudar a mitigar la contaminación ambiental. Incluso a nivel casero, o sea, por lo que usted mencionaba ahora, perfectamente eso pues, se puede establecer en cualquier lechería, en cualquier chanchera, y para manejo de residuos jabonosos y plaguicidas y todo ese tipo de cosas. Para plaguicidas inclusive, para jabonosos no te puedo decir porque no me cae en este momento un ejemplo, pero plaguicidas sí, ellas tienen la capacidad de absorber plaguicidas. Entonces, por ejemplo, y los impactos en quebradas de piñeras o cosas por el estilo, podrían haber pequeños estanques que el agua que sale de la piñera, digo piñera por ser una que se ha hablado de contaminación y cosas por el estilo, pero podría ser otro cultivo que podría estar siendo impactado, después requiera de plaguicidas. Entonces, el agüita de ella que pase a un estanque donde haya microalgas que absorban eventualmente. Por ejemplo, truchas también, que generan por sí mismos heces, entonces que el criadero de truchas tenga un estanque donde hayan microalgas para que minimice el impacto de nitrógeno y fosfato y todo esto sobre el agua. Porque un agua cargada de nitrógeno y fosfato consume los oxígenos disponibles, hace el agua que ya no pueda ser útil para que los seres vivos crezcan, la contamina, aparecerán luego otras bacterias patógenas y entonces eso es lo que nos tragamos nosotros y nos vienen las enfermedades. Entonces, bueno, la idea es, como vuelvo a decir, eliminar completamente las toxinas y cosas, eso es algo al 100% es difícil, nunca se puede. El 100% es algo que es muy difícil de lograr. Pero si usted mitiga y si todos mitigamos, pues logramos un mejor manejo del recurso. ¿Por qué si esto es tan eficiente, Manuel, por qué no se ha implementado como una política del gobierno a que las lecherías y toda la gente que genera residuos por ley tenga que hacerlo, como una política de protección de nuestros ríos y eventualmente fauna y flora que conlleva? Bueno, ¿por qué no hemos tenido nosotros un alcance nacional con respecto al uso de microalgas y cianobacterias? Y al mismo tiempo que usted mencionaba, que perfectamente se pueden utilizar como biocombustibles. O sea, estamos haciendo un montón de cosas con pocos recursos. Sí. ¿Qué ha fallado? ¿Qué política nacional ha fallado en este sentido? Tal vez hablemos de que todas estas tecnologías verdes y todo esto, pues es una corriente reciente, si te das cuenta. Ahora viene desde que todo estalló desde que se elevaron los precios de los combustibles hace varios años, entonces vino esta presión de buscar alternativas, ¿verdad?
todo esto a las algas, aunque se han venido estudiando desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Hace más de un par de décadas el estudio de las mismas. ¿Qué nos está haciendo falta? Bueno, definitivamente las microalgas hay que tener un cuidado. O sea, ¿faltan estudios como para convencer a las autoridades políticas? Falta, no tanto estudios, sino, así hay que ser, a ponerlo, digamos, en blanco y negro. Las microalgas tienen un gran potencial de biorremediación, pero su aplicación requiere en estos momentos primero estandarizar ya de la fase de laboratorio a procesos ya de escalamiento que llamaríamos preindustriales o industriales para demostrar ya finalmente su factibilidad de pequeños proyectos a proyectos grandes. Y esa es la fase, digamos, donde en este momento se está dando la gran discusión científica. Permítame interrumpirlo, vamos a dejarlo ahí, Manuel. En el siguiente segmento desarrollamos esta idea porque es sumamente importante que quede ese aspecto bien claro. Vamos a una pausa y regresamos con todas y todos ustedes. Okay. Continuamos con Conciencia. Estamos hablando con el profesor Manuel Campos Rudín, profesor de la Escuela de Biología y del CIMAR. Manuel, en el segmento anterior yo le preguntaba qué se necesita como para implementar esto a nivel nacional. Y le hice también la pregunta que si hace falta más investigación básica como para llegar a la parte aplicada de la ciencia, que eso, no toda la ciencia va a eso, la ciencia básica se queda muchas veces en lo básico, es un conocimiento fundamental que tenemos que tener, pero otra va a la parte aplicada. ¿En qué paso estamos nosotros con respecto a esta tecnología barata que eventualmente puede tener mucha utilidad para el manejo de residuos? Okay. Bueno, lo que es en laboratorio ya se ha probado bien que estas funcionan, que pueden absorber grandes cantidades de nitrógeno, fósforo, eventualmente plaguicidas y hasta metales. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el paso? Bueno, hacer ya los primeros, lo que llamamos los estudios preindustriales, estudios de factibilidad, o sea, hacer pequeños estanques de prueba, ver específicamente, ahora sí, ya lo hemos visto en laboratorio, funciona, parece ser, pero de aquí a ponerlo en la práctica, tenemos ese paso. Es decir, a pequeña escala funciona muy bien, no sabemos a gran escala. Ese es el paso que hay que dar, porque siempre como todo, una cosa es manejarlo en condiciones controladas de laboratorio a tenerlo totalmente expuesto en el medio ambiente. Tal vez una de las dificultades, y es uno de los retos más grandes de las futuras posibles investigaciones, es encontrar, y eso se está localizando, porque para eso está la diversidad de Costa Rica y otra serie de cosas, encontrar algas con las que tengan el mejor potencial y que cuando se coloquen en el campo, para hacer campo me refiero en las empresas, en las industrias o en una granja o lo que fuese, que el alga que se ponga a crecer luego no sea destruida porque llegó una alga vecina. Es que tienen la capacidad, hay algas vecinas, me refiero fácilmente a que se contaminen y sean desplazadas. Entonces, ¿cómo lograr que el cultivo que estás realizando no se pierda en el campo, que no sea vencido, entre comillas, por alguna otra bacteria o alga y que la desplace? Entonces, esa serie de circunstancias son las que en este momento están tratando de evaluar. Se hablan eventualmente de hacer biodiscos, biomembranas, fijarles algas, en fin. Esa es la fase que se está buscando. ¿Cómo lograr ya sacarlo del laboratorio directamente? ¿Es un objetivo el proyecto de ustedes hacer eso a gran escala? Bueno, ¿lo tienen contemplado? A gran escala no tenemos la infraestructura, pero a lo que llamaríamos los preescalamientos, que son estanques y cascadas. Ya en esto la doctora Margarita Silva ha hecho un gran esfuerzo con el CIMAR y con la Escuela de Biología para instalar estanques primarios para eventualmente probar estas algas a un nivel previo. Entonces yo creo que ya lo que falta, parece mentira, es un poquito de tiempo, un poco más de, por supuesto que siempre el apoyo de las autoridades universitarias es vital en esto, ¿verdad? Eso es lo que nos está, digamos, como que nos hace falta. Personal, parece mentira, las algas requieren mucho tiempo de cultivo, son como un bebé, si no es simplemente me fui de vacaciones, apago el switch y ahí están cuando vengo, si no se les atiende se mueren, entonces requieren mucho trabajo horas hombre y eso es lo que a veces cuesta, digamos, reclutar, digamos, el tener esa continuidad. Una pregunta un tanto difícil, Manuel. ¿Qué es lo nuevo de este proyecto? ¿Qué es lo que está aportando este proyecto a la comunidad nacional? ¿Qué es diferente con respecto
mucha otra investigación que se ha hecho en el área. Bueno, solo en sí el proyecto solo podría decir, bueno, pero ya otra gente en otros países ha hecho bioremediación. Bueno, pero el asunto es lo que es tal vez aquí el asunto interdisciplinario que se está montando con biólogos, genetistas biotecnólogos, gente de Italia, cuando está trabajando ahorita en el grupo que se está... Ingenieros químicos. Ingenieros químicos que están trabajando. Y entonces lograr, dentro de un grupo bonito, lograr hacer que ya hay un grupo de algas ya aisladas previamente por este trabajo realizado durante muchos años, entonces ahora decir, bueno, podemos probar si producen más lípidos, y entonces ver si pueden ser usadas para biocombustibles, eventualmente detectar tal vez una microalga que está creciendo en un estanque terciario, una laguna de tratamiento, eventualmente en algún sitio particular, entonces utilizarla para remunición de nutrientes, hacer análisis genéticos para lograr hacer perfiles genéticos tal vez de cuál variedad y cepa de microalga es la mejor. Entonces, unificar una serie de criterios junto con algo interesante, la biodiversidad de Costa Rica, que al tener tantas microclimas, tantas variaciones, tenemos una gran diversidad de microalgas que probar, que aislar, que analizar, y esto nos potencia. Además ahora que usted menciona microclimas, y perdone que lo interrumpa, ¿habrán factores climáticos que favorezcan el crecimiento definitivamente, en una región más que en otra? Definitivamente. Temperaturas, todo ese tipo de factores. Ellas necesitan una temperatura, no todas crecen a la misma temperatura, pero definitivamente requieren iluminación, requieren una iluminación, una radiación solar continua. Costa Rica, en la zona norte del país, en Guanacaste, tiene condiciones adecuadas, óptimas de radiación solar para el cultivo de microalgas. Imagínate, te lo dejo así como una inquietud. Esos terrenos, por ejemplo, que ahorita la gente no sabe qué hacer en la zona norte del país, que son esos humedales que los ven como, pucha, ¿qué hago con ese humedal? No me sirve para nada porque no puedo meter ganado, no puedo sembrar ahí. El campesino lo ve como algo no útil. Pero imagínate esos humedales con unas vigas y encima de ellos una plataforma donde se estén cosechando microalgas. ¿Destruimos el humedal? No. El peor caso, hay un derrame de microalgas, son las mismas algas que se sacaron de abajo. O sea, no estamos destruyendo nada. Entonces, terrenos que eventualmente hoy están subutilizados podrían ser plataformas para el cultivo de microalgas a gran escala, con fines de biocombustible, biofertilizantes, producción de fármacos, agentes antitumorales que se están evaluando porque hay microalgas que producen agentes antitumorales e inclusive... Es decir, en el campo de la biomedicina también tiene aplicaciones. Nanotecnología, no mencionamos ahí que algunas microalgas forman estructuras que son de terrible interés para nanotecnología. En fin, las microalgas son un mundo gigantesco que bien aprovechado por la humanidad, ahora y a futuro, no es que ya es la solución a todos los males, no, es que es una muy buena alternativa para apostar a corto, mediano plazo para solventar diferentes necesidades. Si alguno de nuestros o nuestras televidentes está interesado en el desarrollo de ese tipo de infraestructura, ¿ustedes asesoran, ustedes capacitan a diferentes grupos? ¿Es parte de la acción social del grupo de investigación de ustedes? Claro que sí, en eso sí quiero mencionar claramente que uno de los pilares de la doctora Silva es la colaboración. Eso sí, somos claros, colaboración con proyectos, con cosas escritas, ya quiero decirlo, no a la tica, no, bien hechito, ¿verdad? Esto no es el hueco, es simplemente o lo hacemos bien o no lo hacemos. Convenios de colaboración debidamente firmados, establecidos. Sí. Exactamente. Y demás. Exactamente, porque hay algas que se podrían dar o utilizar, pero vía convenios de combinación, todo bien firmado. ¿Por qué? Porque o sea, el trabajo de lograr una microalga, aislar una microalga, mantenerla viva, es complejísimo. Es complejo, es largo, y para contactarlos a ustedes en el CIMAR, particularmente, o en la Escuela de Biología. O en la Escuela de Biología, con todo gusto. Ustedes darían el asesoramiento, la capacitación y el seguimiento y demás. Sí, por supuesto. Ahí estamos con toda la disponibilidad al caso de ayudar a cualquier industrial o cualquier persona que desee incursionar en esta área. Excelente. Lamentablemente se nos fue el tiempo, Manuel. Perfecto. Muchos éxitos en sus investigaciones futuras y ojalá que sea una política nacional que surja a partir de un proyecto de una universidad estatal. Bueno, gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas ustedes. Me permito invitarlas e invitarlos a que continúen con la programación de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica.